porque se centra en un análisis sobre la geografía y su relación con la historia. Pero primero nos plantea que el hombre o los hombres, la sociedad, son los que crean el espacio como tal. Entonces, la forma en que la sociedad ocupa el espacio crea el espacio geográfico. Entonces, Milton Santos nos dice que el estudio de la geografía debería centrarse también en lo que son las técnicas. Las técnicas son la forma de ocupación del suelo o las infraestructuras de las técnicas modernas, como por ejemplo fábricas, minas, y analizar a través de ello cómo se da la organización y se da la producción del espacio. Entonces, otro de los puntos que menciona el autor es cómo son las transformaciones generalizadas a través del uso de las máquinas. Entonces, nos vuelve a señalar de nuevo cómo es que el hombre es el creador del paisaje como tal. Y otro punto importante es que los hechos humanos del espacio deberían ser examinados en función de un conjunto de técnicas. Y como les mencionaba anteriormente, una técnica es la ocupación del suelo a través de cómo se cambia y cómo se transforma con técnicas modernas. Y en ello podríamos ver cómo es que el territorio se modifica y se transforma. Entonces, para esto es necesario conocer también y tener un contexto claro de lo que es el territorio, vincularnos a lo que es el pasado, de cómo se va transformando y cómo hasta hoy en día se conserva en el tiempo presente. Entonces, el autor, Milton Santos, nos dice que hay una necesidad de encontrar un enfoque integrador para este tipo de estudios, en el caso de la geografía y el espacio, y sería su relación o su vínculo con la historia. Entonces, nos plantea la relación que existe entre el tiempo y el espacio en la historia. Sabemos bien que la historia es indispensable, ¿no?, para entender qué es el tiempo y el espacio, y buscar esa relación con la geografía, buscar esa relación con la historia, y nos señala también que es un enfoque un poco aplicado, poco utilizado por la geografía. Entonces, nos plantea, ¿no?, el uso de lo que es la geografía histórica para encontrar esta relación con la historia y la geografía, y nos propone hacer una geografía histórica, es decir, reconstruir geografías del pasado, encontrar ese vínculo entre lo que es el tiempo y el espacio y conocer las realidades históricas. Dentro de este texto, él trabaja con el concepto geocultura, que lo retoma de Rodolphe Kusch. Este concepto fue expuesto o viene del libro de Kusch, Cultura del Hombre Americano, de 1976, y Esbozos de una Antropología Filosófica Americana, de 1978. Dentro de este texto, el concepto geocultura trae a colación otro, que es el de geopolítica. Fue un término acuñado por Friedrich Ratzel, en donde Ratzel considera al Estado como una especie de vida cuyas leyes de evolución proceden de la biología y la ecología, y hay factores naturales entonces constituidos, así con unas grandes comillas. Estos factores naturales son o es el Estado, bloques, imperios, partidos, que implican originarias decisiones, entre las cuales están políticas reales, míticas, país-nación, o definiciones científicas, proletariado, entre otras. Sin embargo, la cuestión del sujeto dentro del concepto de geopolítica, pues no puede ser problematizada, es decir,
siempre desaparece, dentro del concepto de geopolítica desaparece el sujeto, porque lo que implica son los actores que cohesionan y que son opuestos: amigo, enemigo, imperio, nación, centro, periferia, capitalismo, socialismo, civilización, barbarie. Sin embargo, lo que menciona Langón es que pues, esta perspectiva oculta justamente al sujeto en cuestión, y por tanto no puede haber sido tomada por él mismo, porque queda reducido de entrada a objeto de conocimiento científico, de creación divina o de decisión del líder. Sin embargo, el concepto de geocultura hace contrariamente, o es opuesto. Lo que plantea Mauricio Langón entonces es que todo espacio geográfico, todo hábitat, está siempre ya recubierto por el pensamiento de un grupo, y que está siempre condicionado por el lugar de enunciación. En este sentido, todo pensamiento surge en un determinado ámbito geocultural, y no hay en consecuencia una verdad absoluta o un saber universal, porque la única universalidad es que todo pensamiento tiene su geocultura. La pregunta fundamental dentro del texto de Langón es ¿desde dónde pensamos? Esto pone en el centro el lugar de enunciación, cuestión que tiene al menos en un inicio una respuesta en el plano relativo desde el pensamiento de Kusch. La geocultura implica la intersección de lo geográfico con lo cultural, es decir, el pensamiento está siempre situado, hay una gravedad del pensar, está marcada por la situacionalidad, a diferencia entonces de lo geopolítico, donde el punto de vista geocultural remite a sujetos culturales, siempre en constitución, definidos y redefinidos por el espacio. De este modo puede hacer el mundo diferentes paisajes o campos escriturales, pero no campos de batalla, que es lo que está planteando lo geopolítico. El sujeto entonces no pierde nunca su papel protagónico como tal. El creador es gestor cultural, el pensador es intelectual orgánico de esa comunidad, y la propia ciencia no es algo, desde la propia ciencia no es algo autónomo, sino un tipo de gestión cultural. Dentro del trabajo de Mauricio Langón, entonces, lo importante es desde dónde está ubicado el pensamiento, imprescindible para la liberación. Sin embargo, se ha puesto en entredicho esta posibilidad tanto en lo teórico como en lo práctico, porque se sostiene que de la tierra o del pueblo no pueden surgir criterios válidos, ni saberes, no valen, tanto que la ciencia, la aplicación ética, siempre viene desde afuera, es decir, desde la exterioridad. Sin embargo, el mismo existir de un pueblo, o para que un pueblo exista desde esta perspectiva, hay que reconocer que el lugar de enunciación es de su propia cultura, de su propio territorio. Eso exige radicalmente reconocer precisamente la diversidad cultural. Es como los planteamientos que aparecen en este texto. Al escucharlos, compañeros, yo creo que hay un tema pendiente, que es el de la frontera. Yo considero que es como un tema súper importante, sobre todo porque en la construcción de los estados nacionales pues se delimita, ¿no? Se delimita el territorio a partir de unas líneas imaginarias, líneas que no existen, pero que están ahí, ¿no? Y que terminan impactando a los pueblos fronterizos, a los pueblos a los que la frontera les llegó. Pero no sé cómo veas Sí, yo creo que es importante también retomar el tema de la frontera y relacionarlo, vincularlo también con la geografía y con la historia, y durante la construcción y a través de la historia nos damos cuenta, ¿no?, que en la construcción de la frontera ha habido una serie de intereses políticos, económicos, y el que ejerce un papel, ¿no?, ahí más visible es el del Estado, los estados nacionales, pero no vemos como tal la presencia, ¿no?, de los pueblos. Entonces yo creo que es muy importante también considerar esta parte
y relacionarlo también con lo que dice Milton Santos de cómo el hombre crea el espacio. Entonces, no solo es a través de los estados que se crean los espacios o las fronteras, sino también a través de las comunidades, de los pueblos, cómo ejercen un territorio, su territorialidad en los espacios de frontera. Sí, sobre todo con este discurso, esta búsqueda de parte de los estados nacionales de construir la nación, ¿no? Es decir, los pueblos no son tomados en cuenta. El lugar de enunciación, lo que mencionaba Langón, es como muy importante reconocer que los pueblos tienen conocimiento, ¿no? Y sin embargo las fronteras de los estados nacionales los invisibilizan, ¿no? Sí, y eso lo hemos estado viendo, ¿no? En algunos textos que hemos estado analizando, de cómo los pueblos como tal no figuran. Entonces, incluso no solo en la cartografía como tal, vemos que los límites o la delimitación de la frontera, por ejemplo, en este caso entre México y Guatemala, las disputas que se dieron, los intereses políticos y económicos que se dieron en torno a la delimitación de la frontera, y cómo las primeras cartografías de lo que fue la delimitación de la frontera se realizaron bajo los intereses tanto de Guatemala como de México, y no figuran ahí, ¿no?, de los pueblos, o sea, cómo fueron afectados sus territorios. Sí, fueron un flagelo para los pueblos, y te digo, tanto en la cartografía como en los discursos, como en los proyectos liberales, ahí está esa búsqueda por que no aparezcan, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería una buena conclusión. Sí. Gracias. Bueno, Manuel Antonio Garretón hace un planteamiento muy interesante que tiene que ver con ya no estar debatiendo con si se debe entrar o no a la globalización. Él plantea que este es un tema ya superado, y la idea aquí es cómo se va a entrar a esta globalización. Y el tema central ahora, el concepto central, es el neoliberalismo, porque el neoliberalismo puede ofrecer muchas modalidades. ¿Cómo va entonces Latinoamérica a entrar desde el neoliberalismo a la globalización? Y él plantea como una propuesta que Latinoamérica tendría que entrar en bloque. Me imagino, así como la Comunidad Europea, así como muchos tratados internacionales que se han hecho y que han funcionado para manejar las economías y para manejar la cultura y una serie de situaciones que tienen que ver con afrontar el neoliberalismo dentro de la globalización. Plantea Garretón que tendrá que ser entonces en bloque. Pero él, aparte de este bloque económico que es muy importante, plantea el tópico de lo cultural, ¿no? Eso también es como interesante, porque Garretón está haciendo una propuesta novedosa en el sentido de hablar de lo cultural. ¿Y cómo ve Garretón lo cultural? Bueno, son modelos abiertos para la modernidad, para poder entrar ahí. Y esto tendrá que ver con la ciencia, con la visión de la ciencia de Latinoamérica, con la visión de la posible emancipación. ¿Qué se percibe en la emancipación? Tendrá que ver con la tecnología, tendrá que ver con las subjetividades latinoamericanas que comparten todos estos ciudadanos, tendrá que ver con las memorias, y me parece un punto central que maneja él, pues las tradiciones históricas, ¿no? Que sabemos que Latinoamérica tiene toda una trayectoria histórica que también es recordada y con nostalgia, ¿no? La cultura nos va a servir como un bloque latinoamericano para poder abordar o enfrentar. Pues Garretón ve que existe un debilitamiento de los estados nacionales. Entonces cree que la cultura va a fortalecer estos estados nacionales que son tan blandos en Latinoamérica, y también pues nos va a ayudar a combatir
estos poderes transnacionales económicos que pues atentan contra la cultura, contra el localismo, contra la individualidad y tratan de tener una cultura homogénea internacional. Y por supuesto la cultura combate las formas políticas de dominación, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, podríamos ver que los países más industrializados pues son los países que de alguna manera están tratando de imponer cómo se debe de gobernar, ¿no? Hasta le han llamado la reingeniería mundial, ¿no? de los países. Entonces la cultura es un buen elemento para contrarrestar estos factores. Y Garretón hace una pregunta interesante, ¿no? Bueno, ¿qué es la cultura? Pues lo ve desde dos grandes campos. El primer campo sería la comunicación que tenemos, la forma en que nos comunicamos, el lenguaje, las identidades que tenemos en Latinoamérica y cómo nos van uniendo también, la ética, cómo definimos el espacio, el tiempo y la naturaleza, ¿no? Esa sería como una primera modalidad. Y en un segundo momento pues serían las instituciones, el sistema o la forma educativa, la ciencia, la tecnología, el arte, y plantea este término que ya han usado otros en políticas culturales como Canclini, que son las industrias culturales. Habla entonces de esta calidad de los estados-nación y de esta comunidad política, pues que tendrá que ser local, identitaria, con estados fuertes, para poder crear un espacio latinoamericano entre países y combatir esos problemas latinoamericanos fuertes como el de la exclusión social. Puntualiza, sin nombrar el término migración o el término actual de lo que está sucediendo con las caravanas y la migración en estas zonas fronterizas, pues sí está hablando de la expulsión de masas de países y cómo esta gente es como una gente sobrante, ¿no? Pues me atrevo a decir países como Honduras, Salvador, Nicaragua, Venezuela, cómo se está ignorando este tema y se está expulsando a la población. Y bueno, también habla de esta clase política que no tiene voluntad política ni una construcción de espacios comunes. La identidad se deberá retomar desde el patrimonio, y el patrimonio en esta parte cultural pues tendrá que ser desde el patrimonio monumental, por supuesto, y también el patrimonio de la memoria. Se tendrá que reforzar la educación, las universidades, menciona Garretón, son puntos centrales que se tienen que tratar porque son los espacios, ¿no? Decía por ahí un asesor de SESMECA, el hervidero deberían ser las universidades latinoamericanas, aparte que le permiten a la población menos afortunada, más vulnerable, tener estos espacios de poder estudiar y poder saltar estos escalafones y plantear ideas, ¿no? También lo científico, lo tecnológico, que sin duda, dice Garretón, habrá que superar esta brecha, porque existe una brecha grande. Y bueno, las industrias culturales desde lo local tendrán que entrar a las instituciones. La relación tendrá que resanarse entre el Estado y la sociedad. Él habla acerca de la desterritorialización porque han surgido algunos autores que han tratado este tema, el tema de la desterritorialización desde diferentes ámbitos, y él plantea que la desterritorialización lleva a otro tipo de fenómenos que cuestionan el mismo término. Hay diferentes conceptos que nos acercan a la desterritorialización o a la explicación acerca de la desterritorialización. La globalización de los mercados, que en su ímpetu va reduciendo los mercados nacionales, apoderándose de los mercados locales. En esta lógica, muchos productos van territorializándose sobre mercados en los que antes no incurrían. El segundo concepto es el concepto del postfordismo,
Y en este concepto hablamos de cómo las empresas, en el afán por buscar maximizar ganancias, comienzan a penetrar a territorios en países donde los costos de producción son mucho menores, y esto le permite a las empresas pues el objetivo que se plantean. Plantean de este modo la desterritorialización de la empresa, pero bueno, el autor dice que no se trata de una desterritorialización de la empresa, sino de los trabajadores. No es la empresa la que se desterritorializa, sino los empleados que se quedan sin esa empresa que les daba el trabajo. También se plantea la desterritorialización desde el ciberespacio. El ciberespacio, dicen diversos autores que es un espacio desterritorializado porque no tiene base material. Sin embargo, dice el autor, nada se crea sin base material dentro de la creación humana, todo tiene una base material. Y precisamente el ciberespacio también puede ser territorializado. En este sentido, hay diversas empresas que ocupan la mayor parte o tienen la gente tiene mayor énfasis en buscar estas empresas dentro del ciberespacio. Hablemos, por ejemplo, de Facebook. Es una empresa pues que ocupa gran parte del ciberespacio, gran parte del tiempo de la gente lo ocupa en buscar, en navegar en Facebook. Y compiten entre empresas. Tenemos Amazon, por ejemplo, una empresa que también compite con el ciberespacio, Twitter, otra empresa que compite con el ciberespacio, y compiten precisamente por el mercado. Aquí esto se mide en la cantidad de tiempo que la gente invierte en acceder a esas plataformas. También está la territorialización desde la cultura. Sin embargo, en este contexto, plantea el autor que puede darse una suerte de mezcla cultural, de tal manera de que se puede crear una hibridación de culturas a partir de la cantidad de culturas que se encuentren en un espacio. Dentro de los estudios de territorio tenemos al territorio como recurso natural, que pues es el espacio natural que una persona o un grupo humano habita, y en este espacio coloca elementos que son de su identidad, va creando el territorio. También está el territorio como espacio relacional, en el cual el ser humano construye cultura y se relaciona en sociedad. Y también tenemos el territorio como un campo de representaciones, en el cual se construye el territorio a partir de aquellos elementos que constituyen la identidad de la persona. El territorio como un campo de representaciones que permite a la persona colocar diferentes elementos de su identidad con los cuales él se va relacionando con el territorio. Esto permite a la persona atravesar inclusive territorios de un lugar a otro. Pongamos un migrante que sale de Chiapas y lleva la imagen de la Virgen de Guadalupe a Nueva York, ¿no? Un migrante que va a Nueva York. Este campo de representaciones, en este sentido, se alarga o se agranda hasta el lugar donde el migrante viaja. Y también tenemos el territorio como relaciones de poder. En estas relaciones de poder existe la coacción, tanto la coacción física como la coacción de carácter simbólico. Y en la coacción de carácter simbólico tenemos la capacidad de crear consensos. Podemos tener, por ejemplo, coacción física, y al mismo tiempo la persona que ha sido coaccionada físicamente, estar seguro de que el que lo coacciona es una persona o es una entidad que está haciendo algo bueno por él. En ese sentido hay un consenso. Y también tenemos el territorio como movilidad,
Y en este territorio con movilidad tenemos los procesos de desterritorialización y de reterritorialización. Como ejemplo podríamos tener la desterritorialización que sufrieron los grupos indígenas en la selva lacandona al ser quitados durante finales del siglo XIX, a principios del XX, sus territorios indígenas para la constitución de ranchos ganaderos en las planicies de Ocosingo, o en muchos casos en la zona norte de Chiapas. Les quitaron los terrenos para fincas cafetaleras. Sin embargo, en 1994 se da un proceso de reterritorialización cuando comienzan a retomar esos terrenos. Sin embargo, han habido grupos humanos que han sido desterritorializados por la implementación de los estados nacionales. Existen fronteras, por ejemplo, que son atravesadas por grupos, por tribus que no reconocen estas líneas que han marcado los estados nacionales. Narinel, estábamos hablando del territorio y creo que las lecturas que hemos abordado hasta ahora haría falta esto de puntualizar estos territorios que tienen que ver con lo jurídico, ¿no? La frontera, el territorio tiene cierta frontera y esta frontera está delimitada por un plano jurídico que tendrá que ver con la soberanía de un país que tiene que ser reconocido por otros países y por las instituciones, vamos a decir, mundiales o internacionales. En este caso, uno de los aspectos importantes para poder delimitar el territorio, pues es un ejército, ¿no? Para poder defender ese territorio. Y dentro de este territorio jurídico vamos a entender también que tenemos una historicidad. Yo quisiera tocar el punto un poco, porque tendremos que recordar que la frontera de México, donde era la Nueva España, pues era Oaxaca, y Chiapas y Soconusco pues eran de Guatemala, y en algún punto, hasta 1842, realmente este territorio perteneció, o de manera autónoma, en neutralidad, o perteneció a la capitanía o al reino de Guatemala. ¿Esto por qué? Porque marca una frontera cultural, y ahí es donde tú comentabas lo de la cultura. Podríamos hablar de esta porosidad entre que mucha gente está más identificada o tiene más identidad con esta parte de Guatemala, existen relaciones de comercio, existen muchas cosas que rompen esta frontera ficticia de lo jurídico. No sé cómo lo percibes tú. Bueno, la constitución de los estados nacionales modernos y la forma de pensar su historicidad siempre va a ser artificial, ¿no? Las fronteras que se han delimitado son artificiales, precisamente. Han atravesado pueblos que estaban ahí antes de que existiera la frontera. Por eso la canción esta de Los Tigres del Norte, ¿no? Yo no crucé la frontera, sino la frontera me cruzó. Y bueno, esta artificialidad sirve para legitimar la existencia de un Estado ahí, de un Estado moderno, precisamente. Sí. Y bueno, sorprende, por ejemplo, en esta frontera sur, por ejemplo, ver en el río Suchiate o en estas partes, Ciudad Hidalgo, cómo esta porosidad o esto que mencionas, estas costumbres, estas tradiciones, esta cotidianidad con la gente sigue sucediendo. Pues ahí está el puente y están los militares, ¿no? Pero a fin de cuentas están trasladándose en unas balsas y vienen los guatemaltecos a Chiapas, sobre todo a Tapachula, esta parte de Soconusco, pues a hacer sus compras, a pasear. Y de igual manera los mexicanos cruzan a Guatemala, y pues no existe realmente esta frontera jurídica que mencionas, pues es
es algo ficticio, porque en la cultura, el comercio, la comida, las relaciones, todos compartimos muchísimo con Latinoamérica, ¿no? Y por esto que se decía que se debería de enfrentar esta nueva globalización desde el liberalismo en bloque. El bloque debería ser Latinoamérica. Sin embargo, los estados modernos han hecho muy bien su trabajo de polarización. Entonces el sentimiento de soy mexicano, de soy guatemalteco, de soy salvadoreño, de soy hondureño, de soy colombiano, también se ha insertado en el corazón de los habitantes de esos territorios, ¿no? Inclusive, por ejemplo, cuando estuvieron las caravanas migrantes, se apeló mucho a la identidad nacional, y no por parte del gobierno solamente, sino por parte de la gente que decía, bueno, ellos ni siquiera son mexicanos y vienen aquí a exigir algo, ¿no? a nosotros. Entonces, se podría enfrentar en bloque, pero lo primero sería crear ese bloque, y para poder crear ese bloque se necesita primeramente territorializar una idea, y quizás la idea que subyace detrás de la existencia de México y Centroamérica es que estamos en Mesoamérica, o sea que compartimos una identidad histórica. Esto que planteas es puntual, y creo que para cerrar está excelente esta reflexión que haces, en el sentido de que cada país ha trabajado desde el área educativa en crear esta identidad que tú mencionas, pero esta labor educativa identitaria lo que está haciendo también es polarizar a Latinoamérica, y esto va a hacer muy complicado que Latinoamérica pueda comprenderse como este bloque que habíamos hablado. Pues muchísimas gracias, Dari, y muchísimas gracias a nuestro auditorio.